En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proseguir con las meditaciones de la vida de Cristo y lo haremos pidiéndole al Señor, como nos aconseja San Ignacio, esa gracia del conocimiento interno de Cristo. Nuestro objetivo no es acumular datos sobre la vida del Señor, como el que estuviera haciendo una carrera de historia o estuviera haciendo un trabajo de investigación. Nuestro objetivo es conocerle mejor por dentro, ser mejores amigos suyos, para de este modo servirle mejor. Esa es nuestra ilusión mayor y para eso es para lo que le pedimos su gracia al Señor. El conocimiento interno de Cristo es conocimiento de su corazón. Hemos comenzado las meditaciones que San Ignacio introduce en la segunda semana de ejercicios y que nos permiten acompañar a Jesús a lo largo de su vida. Hemos estado en Belén, contemplando su nacimiento en el portal, y lo que ahora haremos será meditar los años inmediatamente posteriores al nacimiento de Jesús en Belén, es decir, la vida oculta del Señor. Hay también muchas formas de hacer esta meditación y os propongo sobre todo dos. Una primera sería tomar los evangelios, lo que nos dicen sobre esa vida oculta del Señor con la Sagrada Familia en Nazaret. Y en particular os sugiero Lucas 2, 39, 40 y también Lucas 2, 51 y siguiente. Como veis, son muy pocos versículos los que hay sobre la vida oculta del Señor, y precisamente por esta razón se ha llamado oculta, porque apenas conocemos detalles de su vida, porque no sabemos exactamente en qué calle vivió, quiénes eran sus vecinos y qué clase de estudios recibió o tampoco qué horario hizo. De todos esos detalles no sabemos gran cosa. Lo que sabemos es que vivió, como nos dice el Evangelio, bajo la autoridad de la Virgen y de San José, que vivieron en Nazaret, donde José tenía una carpintería, y que el niño crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Estos son los pocos datos que nos da la palabra de Dios al respecto, ¿no? Una segunda manera de hacer nuestro rato de oración puede ser introducirnos en la escena, hacer contemplación de esta escena con una composición del lugar, como veíamos al hablar de Belén. Es decir, imaginarnos cómo debió ser aquella casita de Nazaret e introducirnos en ella, ver a los personajes, escuchar lo que dicen, observar cómo se tratan y de alguna manera acompañarles durante un tiempo prolongado, 45, 60 minutos, a esta Sagrada Familia para ver cómo se respira en esta casa, qué ambiente se vive. Este meternos en la escena puede sernos muy útil para ir descubriendo los rasgos y las facetas del corazón de la Virgen, de San José y sobre todo del corazón de Cristo. Para introducirnos en esa escena, quizá puede serviros de ayuda a recordar que la casa de la Sagrada Familia de Nazaret fue trasladada a Loreto, en Italia, y ahí se conservan, en una capilla pequeña, pues los muros de la que debió ser la casa de esta Sagrada Familia en Nazaret. Y es un espacio reducido, pero al mismo tiempo lo suficiente para que una familia pueda vivir con paz y con tranquilidad. La Sagrada Familia de Nazaret no era rica, pero era una familia en la que tampoco vivieron unas estrecheces extremas, sino que vivían de su trabajo y cada uno de ellos ayudaba a los otros dos. Bien, pues primera forma, leer el Evangelio. Segunda, imaginarnos la escena, introducirnos así en la casita de Nazaret, hoy conservada en Loreto. Y la tercera y última forma que os propongo de hacer esta meditación es que repasemos algunos rasgos de esta Sagrada Familia de Nazaret. Como si se tratara de un cuadro impresionista, algunos brochazos
así, un poco genéricos, pero que nos ayuden a hacer una idea, a hacernos pues, una idea de cómo debió ser la vida de la Sagrada Familia en esta vida oculta, ¿verdad? Durante todos estos años en los que el Señor todavía no salió a predicar. El meternos en la Sagrada Familia tiene mucha importancia porque la inmensa mayoría de los que me escucháis, pues vivís en una familia, un matrimonio, unos hijos, el abuelo, o vivís en una comunidad religiosa. Y tanto las familias como las comunidades religiosas tienen en la Sagrada Familia de Nazaret un modelo en el que fijarse, una referencia que seguir. En el fondo, descubrir cómo le ha gustado a Jesús vivir nos puede ayudar para que nuestra familia sea también así. Tener así una referencia modélica a la que tratamos de imitar y procurar de esta manera que las relaciones familiares, que las relaciones entre las hermanas o los padres de una comunidad religiosa, pues reflejen este estilo del que participan en Nazaret José, Jesús y María. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos rasgos así más fundamentales o más destacados que podemos ver en la Sagrada Familia de Nazaret. Los podemos resumir, si no me equivoco, en 5 aspectos principales, como 5 brochazos de este cuadro impresionista. El primero de todos ellos es que es una casa en la que hay afecto y cordialidad. Primera cuestión sumamente importante. Se quieren, se ayudan, hay interés de unos por otros, están a disposición los unos de los otros, se echan una mano, están disponibles, ¿no? Esto tiene mucha importancia. Vivimos un tiempo en el que se ha puesto mucho esfuerzo en mejorar la tecnología en el trabajo, la tecnología también en la vida de la sociedad y la tecnología en los hogares. Hoy casi todas las casas, por lo menos en Europa, pues disponen de electricidad, de agua corriente, incluso de internet, electrodomésticos, el lavavajillas, la lavadora, y tenemos nuestros domicilios domotizados, es decir, informatizados, con muchas novedades tecnológicas que nos hacen la vida más cómoda y más agradable. Y sin decir que eso esté mal, pero a veces confundimos la felicidad de un hogar con que vaya incorporando todos estos inventos y novedades tecnológicas, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, como todos entendemos muy bien. Hay hogares en los que no falta de nada y en los que, sin embargo, tiene uno la impresión de que no hay calor de hogar, de que no hay cariño de unos con otros. Hay familias donde reina un individualismo tal que esa casa se parece más a un hotel que a un hogar familiar, ¿no? Lo que en la Sagrada Familia vemos es exactamente lo contrario. No disponen de muchas comodidades, no tienen ningún electrodoméstico porque además no había electricidad y sin embargo son enormemente felices porque lo que es de veras importante para vivir, eso lo tienen. Y lo que es importante es tener a quien querer y de quién ser querido. Lo que es importante es tener en casa un lugar donde uno descansa el corazón. No porque tenga un colchón muy moderno y de última tecnología, sino porque uno descansa el corazón donde se encuentra a gusto y uno se encuentra a gusto donde es respetado y donde es querido. Pues este es un primer rasgo precioso que vemos en la Sagrada Familia que puede servir de referencia para nosotros. Lo que construye una familia es la comunicación, es el afecto, es el cariño, es el que unos y otros salgan de sí mismos, de su propio egoísmo, de la búsqueda de sus intereses, para estar a disposición de los demás y para estar a su servicio. Y así sucede en la Sagrada Familia de Nazaret. Me figuro que, aunque el que lleva la carpintería es San José, el niño Jesús le ayuda y María en algún momento echaría una mano, pero tampoco dejarían los varones que María se ocupara de todas las tareas domésticas, ni mucho menos, sino que colaboran unos y otros en la medida de sus posibilidades, ¿no?
Una familia profundamente cristiana es una familia en la que se reparten las cargas del hogar. Es decir, una familia en la que no hay una persona que lleva todo, el cocinar, el planchar, el sacar la basura, y los demás que viven como huéspedes del hotel. No, eso no es una familia cristiana. Una familia es cristiana cuando cada uno aporta lo que puede, lo que sabe, lo que está en su capacidad, y de esta manera entre todos se construye un ambiente delicioso. Si cada uno aporta lo que sabe, lo que puede, lo que está en su mano, se construye un ambiente maravilloso. El segundo rasgo que me parece que podemos ver en la Sagrada Familia es la confianza en Dios y la oración. Esto quiere decir que tienen presente al Señor y que esta es una casa en la que se reza. Este es un aspecto muy importante. Cuando dejamos que el Señor entre en nuestra casa y en nuestra familia, Él puede llenar con su gracia el ambiente de nuestro hogar y hacer que sea más alegre y más pacífico. Si por el contrario asumimos una equivocación de nuestro mundo actual, que es este laicismo que lleva a pensar que la vida de fe es algo que no se debe compartir con nadie, sino que forma parte de una esfera tan íntima, tan íntima, tan íntima, que reside solo en el interior de la conciencia. Si llegamos a pensar de esta manera, si la religiosidad es algo que cada uno tiene que vivir individualmente y casi a escondidas, entonces estamos privando al Señor de la posibilidad de ayudarnos más. Y por el contrario, cuando en casa rezamos juntos, vamos a misa juntos, cuando hay algún momento para sacar el rosario, encomendarnos a la Virgen, cuando a los niños desde pequeños se les enseñan las oraciones, pues todo eso contribuye a que el Señor esté presente. Y donde está el Señor hay más paz y hay más alegría. Así que en esto también podemos aprender mucho. Es curioso porque naturalmente la Sagrada Familia, como todavía no había comenzado la Eucaristía, no iban a misa. ¿Qué es lo que reza la Sagrada Familia? Pues rezan los salmos, como todas las familias piadosas judías. Los salmos son las oraciones que escribió el rey David, que están incluidas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que todavía en el presente utilizamos para rezar el Salmo responsorial en la misa y también en la liturgia de las horas. Es algo que se está redescubriendo en la vida de la Iglesia y cada vez son más los laicos, mujeres, hombres, solteros, casados, pues que aprovechan unos minutos al día para rezar las vísperas, para rezar los laudes. Rezar la liturgia de las horas es unirnos a Dios utilizando las mismas palabras de las que se sirvieron la Virgen, José y Jesús. Las mismas palabras que le enseñaron al niño Jesús de pequeño. Es muy bonito porque cuando Jesús crece sabiéndose oraciones, las oraciones que le han enseñado sus padres, y oraciones que repetirá hasta la cruz. Cuando colgado del madero de la cruz diga Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está rezando un salmo, está rezando una de esas oraciones que aprendió de San José o de la Virgen. El que recen y eleven su corazón y su mente a Dios no significa que esta Sagrada Familia vivan ensimismados. Y esta es una aclaración muy importante que tengo que hacer. La oración no nos encierra en nosotros mismos, ni siquiera solamente como en una espiritualidad alejada de la realidad. ¿Qué va? Los muros de una casa pueden albergar horizontes universales y horizontes ilimitados. Hay personas que a lo mejor no pueden salir de la habitación de un hospital o no pueden salir de su casa porque son muy mayores y ya pues, sus hijos no les dejan para que no les ocurra nada. Hay también, naturalmente, religiosas de clausura que viven en el interior de un convento y de un monasterio, y aunque vivan en los 4 muros de ese edificio, estas personas pueden llevar en su corazón el mundo entero, las necesidades de los hombres, el bien de la Iglesia,
los viajes del Santo Padre y encomendar en sus oraciones todas estas intenciones y estar de esta forma contribuyendo y colaborando a la extensión del reino de Cristo. De modo que no hay que creer que para colaborar a la extensión del reino de Cristo haya que salirse a otro lugar, haya que irse a otro sitio, sino que cada uno, desde el lugar donde el Señor nos quiere, podemos hacer mucho bien al mundo entero. Y tú te preguntarás, pues si yo no conozco al mundo entero, ¿qué bien le puedo hacer al mundo entero? Pues es que precisamente con la oración podemos llegar a donde no llegan nuestros pies. Nuestros pies pueden llegar al barrio de enfrente, o si hacemos un viaje a una ciudad, pero nuestra oración puede llegar a todos los rincones, hasta los sitios más recónditos del planeta. Esto es muy interesante y muy valioso. Algunas personas que estáis haciendo ejercicios me habéis dicho, soy enfermera, por ejemplo, o estoy ingresado porque tengo el coronavirus, ¿no? Y me parece que es muy importante que todos los demás nos demos cuenta que para ayudar a los enfermos no es imprescindible que nos metamos en los hospitales, sino que desde casa podemos ayudar a esta enfermera, a este hombre que está ingresado, a estos médicos que hacen jornadas de 16 horas diarias, a estas familias que han perdido a un ser querido. Con nuestra oración podemos llegar a todo y rezando podemos llegar a todos. Y por eso es magnífico que aprendamos de María, de José y de Jesús a rezar. Tercer rasgo de la Sagrada Familia de Nazaret es que viven una vida virtuosa. ¿Qué significa llevar una vida virtuosa? Pues una vida virtuosa es lo contrario, naturalmente, a una vida viciosa. Una vida virtuosa es una vida en la que se trabajan las virtudes humanas y se vive de una manera profundamente humana. Es decir, en la que el capricho, en la que el egoísmo no tienen espacio, no cuentan, sino que cada uno pone de su parte lo mejor para contribuir al ambiente de los demás, ¿no? Y estas virtudes domésticas tienen mucha importancia, también para nosotros, en nuestra situación. Las virtudes domésticas, todos lo sabéis, son, por ejemplo, la laboriosidad, es decir, no ser unos chapuceros con las tareas que tenemos entre manos, sino hacerlas con toda el alma y procurando que queden lo mejor posible. También la servicialidad, que quiere decir ofrecernos, ponernos a disposición de otro para echar una mano, para sacar la basura, para poner la mesa, para fregar los platos, para hacer la compra. También la puntualidad, que es no hacer esperar a los demás, sino procurar pues llegar siempre a tiempo para que los demás no tengan que fastidiarse. El orden que es que haya un sitio para cada cosa y que cada cosa esté en su sitio. El orden que consiste en que tengamos un cierto horario cada día, que no comamos cada día una hora o nos acostemos cada día en un momento, ¿no? Sino más o menos pues vivir un cierto orden en nuestra vida, ¿no? Ser personas ordenadas ayuda a ser personas previsibles. Y decía también San Agustín, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Es decir, a veces tenemos sufrimientos, pero porque nos los hemos buscado, porque nos falta el orden. Es que no encuentro mis gafas. Bueno, si no las dejara yo cada día en un sitio distinto, pues sería más fácil que las encontrara, por ejemplo, ¿no? O es que me he quedado sin dinero el día 12 del mes. Bueno, si no me lo gastara todo los 5 primeros días, pues seguramente podría más fácilmente llegar hasta el final del mes, ¿no? Tener orden en el horario, orden en las cosas, orden en el uso del dinero, es algo muy importante y es signo de una persona virtuosa, de una persona que tiene un corazón pues bien construido, de una persona con madurez interior, con madurez humana y espiritual, ¿no? Es también propio de personas virtuosas la alegría, que consiste en no andar siempre buscándole 3 pies al gato, sino tratar de ver el aspecto positivo de todas las cosas, ¿no?
desterrar, como ya hemos hablado anteriormente, la queja en nuestras conversaciones, tratar de ser agradables con los demás, ¿no? Tratar de contagiar a los demás, pues ilusión, esperanza, amor. La obediencia, otra virtud doméstica preciosa, que además no está de moda hoy en día, pero que tiene mucha importancia. Los padres en una familia tienen autoridad y deben tener autoridad. No es que deban ser autoritarios, no. No es que deban ser mandones, ni chillar, no se trata de eso. Pero sí se trata de que los hijos aprendan, pues que en casa hay dos personas, papá y mamá, que son los que toman las decisiones más importantes. Y que por la formación que tienen y que por la experiencia que tienen, y sobre todo que por la responsabilidad que Dios les ha dado de ser los padres, es a ellos a quienes hay que hacer caso, ¿no? Todas estas cosas tienen mucha importancia y a largo plazo son el secreto para una familia feliz. Un hijo a quien se le consiente que sea un desobediente desde pequeño será un hijo caprichoso y un tirano, y al final terminará él siendo un infeliz y haciendo muy desgraciada a toda su familia. Por tanto, el cultivar estas virtudes humanas en casa desde el principio, desde que los niños son pequeños, contribuye no solo a que seamos buenos cristianos, sino también a que seamos felices, a que estemos contentos, a que las cosas marchen bien, a que todo vaya sobre ruedas. Una virtud preciosa de la Sagrada Familia es la laboriosidad. Y aunque sea brevemente, os digo una palabra sobre esto. Nos consta por el Evangelio que San José es carpintero. Y esto también tiene su fondo y su trascendencia. Quiere decir esto que San José no era un hombre ocioso, que no vivía de las rentas, que no se pasaba el día descansando, sino que era un hombre que para llevar el pan a la mesa tenía que trabajar, tendría que madrugar, tendría que cumplir con los plazos previstos, tendría que hacer bien los encargos que le habían realizado. Ser personas laboriosas es sumamente importante, cada uno en las circunstancias en las que estemos, ¿no? Pero no nos debemos consentir ser perezosos o ser vagos, esperar que otros hagan las cosas por nosotros o vivir siempre como al límite, haciendo las cosas cuando ya no nos queda más remedio, ¿no? No. Uno tiene que tener iniciativa y creatividad y procurar hacer todo lo que está en su mano hacer y procurar adelantarse incluso a los acontecimientos y procurar no quedarse ocioso. Para descansar conviene que antes nos hayamos cansado y ese ideal que en Europa nos hemos planteado de que parece que la vida sería fantástica si nos tocara los euromillones, pues en el fondo no nos ayudaría nada. Lo que nos ayuda es tener siempre algo entre manos que hacer y que sea algo que redunde en beneficio de otros. No estar ociosos, no perder el tiempo, no volvernos zánganos. Todo esto lo vemos en la Sagrada Familia. Cuarto rasgo de esta Sagrada Familia: la austeridad y la modestia. Y también esto me parece que tiene importancia para nosotros. No podemos decir propiamente que Jesús viviera en una pobreza extrema toda su vida. No, si dijéramos eso exageraríamos. Jesús vive en una pobreza extrema en dos momentos de su vida. Uno es en su nacimiento, nace en el portal de Belén, como hemos visto, más propio es el lugar para los animales que para las personas, y la cruz en su muerte. El inicio y el final de su vida son momentos de absoluta pobreza. En la cruz no tiene nada. Es despojado incluso de su túnica. Ahora, el resto de su vida, lo que podemos decir es que el Señor vive con austeridad, que es distinto a esa pobreza extrema. La pobreza extrema es no tener nada, no tener casi ni qué comer, ni con qué vestirse. Y la pobreza extrema no es un bien deseable. Es más, la Iglesia hace todo lo posible por erradicar la pobreza
esa pobreza así, esa pobreza que significa pues carencia de lo esencial, de lo más elemental para vivir, la Iglesia hace lo posible por erradicar esa pobreza en el mundo entero, y en particular a través de Cáritas y en el tercer mundo, ¿no? Pero la austeridad sí es un valor profundamente cristiano. Y la austeridad, de la que ya hablábamos al hablar del desapego del corazón a las cosas del mundo, en el principio y fundamento, como recordaréis, consiste en que tengamos lo que es necesario para vivir, pero que no nos apeguemos a las cosas, que no ambicionemos tener cada vez más, en tenerlo todo, y que no vivamos con esa codicia y esa insatisfacción permanente de lo que ya hemos conseguido en la vida. La Sagrada Familia de Nazaret sí vive con austeridad. Viven con lo necesario para vivir, pero viven sin ostentación. No van presumiendo, no van pues tratando de lucir lo que han conseguido en la vida. Y viven también sin caprichos. No tienen pues demasiadas cosas ni cosas superfluas o innecesarias. No acumulan cosas innecesarias. Es una vida, podríamos decir, discreta, y una vida nada dada a lo extremoso. Es una familia también que vive la modestia. La modestia es esa virtud preciosa pues de contentarse con llevar una vida sencilla y de no procurar para uno mismo pues una popularidad que no nos hace ninguna falta y que no nos conviene. La Sagrada Familia pasa inadvertida, tanto que es muy posible que sus vecinos no llegaran a saber que eran la Sagrada Familia. Es decir, que no nos consta que les hicieran un monumento en Nazaret y que la gente dijera, aquí vive la Santísima Virgen. Es que la Santísima Virgen vivía ahí, pero con tanta sencillez y humildad, pues que quizá ni sus vecinas se dieron cuenta de que era la mejor mujer que ha vivido jamás en la historia. Porque era tan humilde, tan discreta, tan sencilla, tan alegre y tan buena, pues que tampoco salió en los periódicos, ni se hizo famosa, sino que vivió en la sencillez de su hogar y en la sencillez de su familia. No les va la publicidad, no van buscando el espectáculo, tienen una preciosa vida sin brillo. Y esto es también fabuloso para nosotros, ¿no? Llama la atención en el Evangelio que Jesús, ya en su edad adulta, pues con mucha frecuencia se retira solo a orar, o se retira a conversar personalmente y de una manera muy discreta con una persona. Por ejemplo, con Nicodemo, o también con la mujer samaritana. Es decir, el Señor va como rehuyendo de esa gloria mundana, de la fama y los aplausos. Y nunca dice, aplaudidme. Es más, en varios pasajes del Evangelio dice, querían hacerlo rey, y él se escabulló. La manera que tiene Cristo de reinar, aunque él es rey universal, pero es una manera muy discreta, muy humilde, muy sencilla. Es magnífico, ¿verdad? De modo que vemos en esta Sagrada Familia de Nazaret una vida austera, modesta, y que pasan 30 años de vida anónima, de vida común, de vida también podríamos decir monótona, porque tampoco nos consta que hicieran cosas excepcionales, que San José montara una multinacional de la carpintería e hicieran giras por toda Asia. No, vivieron siempre en esas circunstancias tan ordinarias de Nazaret. A nosotros esto nos hace mucha falta. De alguna manera identificamos la santidad con hacer cosas grandes. Y pensamos en los santos y nos acordamos enseguida de aquellos que hicieron cosas más importantes. San Francisco de Asís, que le salieron estigmas en las manos. El Padre Pío, que se apareció un piloto cuando iba pilotando un avión. San Francisco Javier,
que predicó en muchos países y llegó a bautizar decenas de miles de personas la misma semana. Entonces uno piensa, si yo quiero ser santo, tendría que hacer cosas así, ¿no? Espectaculares, impresionantes, descomunales. Pues no. Si quiero ser santo, lo que tengo que hacer es lo que Dios me pide. Y cada uno tenemos una tarea y una misión que cumplir en nuestras circunstancias. Pemán, en el libro precioso del Divino Impaciente, donde habla de San Francisco Javier, pone en boca de San Ignacio esta frase tan hermosa. Dice, el encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que lo son. Y con esto está hablando de la humildad. Y dice también, la virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Ya está, así de fácil. Pero entonces yo puedo ser santo en un piso de 40 metros cuadrados, en el extrarradio de una ciudad irrelevante. Sí. Y puedo ser santo dedicándome a fregar los platos, o a sacar adelante a mis hijos, o a ir cada día al trabajo, un trabajo que nunca me hará famoso. Claro, eso es lo que vemos en la Sagrada Familia de Nazaret. Así se hizo un santo San José, y la Virgen, y el niño Jesús. Quinto y último rasgo de la Sagrada Familia, que tiene a mi modo de ver también mucha importancia, es que están en el mundo sin ser mundanos. ¿Qué significa esto? Puede ayudaros a este respecto releer dos pasajes que seguramente conozcáis, pero que tienen mucho fondo y mucho calado. Uno de ellos es Juan 17, 15, 19. Es en la última cena. Jesús está despidiendo de los apóstoles y les está dando algunas últimas recomendaciones. Y también dirige una oración a Dios Padre, su oración sacerdotal. Y en el contexto de esa oración dice Jesús, te ruego por ellos, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta expresión tiene miga. ¿Qué significa esto? No te pido que los saques del mundo. Uno se sale del mundo cuando no quiere convivir con el resto de la sociedad. Uno se sale del mundo cuando vive en una burbuja aislada del resto de las personas y cuando pretende no mezclarse y no juntarse a quienes no son como él. Por ejemplo, esa secta norteamericana que se llaman los Amish y que viven en algunos poblados en los que no quieren tener ni siquiera electricidad, como se vivía hace unos siglos. Viven aislados, ellos solos, y no marchan a las grandes ciudades y no quieren participar de la vida moderna. Eso es salirse del mundo. Eso es vivir en la tierra pero como en otro planeta, ¿no? Y Jesús dice, no te pido que los saques del mundo. La Sagrada Familia no vive aislada, como en otro planeta, sin mezclarse con nadie, sin relacionarse con los demás, sino que vive inserta en el mundo. San José hace en su carpintería puertas, mesas y taburetes para el resto de los nazarenos. Y el resto de los vecinos le conocen y dicen, sí, hombre, este es el de la carpintería. Pues a mí me ha trabajado muy bien. Me hizo unas baldas y unas estanterías fantásticas, te lo aconsejo. Es un hombre que está metido en el mundo. Y María va a la compra y compra la fruta y compra el pescado y compra la carne y conoce a sus vecinas y visita a una porque se ha puesto enferma y le da el pésame a otra porque se murió su padre. Y en el fondo tienen amigos, tienen relaciones personales, están insertados en la vida de la sociedad, en la vida social. Esto es precioso. Dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Y por qué dice esto? Pues porque efectivamente, viviendo en el mundo, uno podría sucumbir a un estilo de vida que no es cristiano, sino mundano. ¿Y cuál es ese estilo de vida mundano? Pues es el de vivir con las mismas aspiraciones, sueños, deseos y costumbres de quienes viven lejos de Dios.
Si una persona, por ejemplo, fuera ambiciosa y codiciosa, y fuera una persona que tuviera vicios, y fuera una persona pues, que tratara a los demás en su trabajo como peldaños que tiene que pisar para escalar y llegar más arriba, si una persona soñara con hacerse rico, porque en el fondo todas sus aspiraciones fueran ser alguien célebre y famoso, si una persona fuera así, pues no solamente está viviendo en el mundo, sino que está viviendo una vida mundana, frívola, superficial. Es incompatible ser cristiano y ser mundano. Es incompatible. No se puede. No se puede. No ha habido ningún santo mundano. Ninguno. Ninguno. Y por eso Jesús pide esto en la oración sacerdotal. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Así vive la Sagrada Familia. ¿Pensáis que la Sagrada Familia participaba pues de las fiestas paganas de los romanos? En absoluto. No van por ahí, no les interesa. ¿Pensáis que la Sagrada Familia participa de las conspiraciones de los celotas para organizar una guerra y pasar a cuchillo a todos los soldados? Tampoco, no les interesa. Todo lo que huele a mundanidad, a pecado, a superficialidad, a frivolidad, todo lo que no agrada a Dios, lo descartan. Y pensaréis, bueno, pues entonces viven en el mundo, pero debían ser bastante diferentes a las demás familias. Pues sí, efectivamente. Tienen el coraje de ser distintos. Tienen el valor de atreverse a ser diferentes. Y hoy en día, una familia que quiera ser profundamente cristiana tiene que vivir también con este estilo. Primero, estar en el mundo. Es decir, no buscar solamente relacionarme con personas que piensan como yo, viven como yo, votan lo mismo que voto yo y visten de la misma manera que yo. No. Sino estar abierto a saludar, a conocer, a ser colaborador en el trabajo, a ser compañero en la oficina de mucha gente muy diversa, muy distinta. No tener miedo a relacionarse con los demás, pero al mismo tiempo tener el coraje, el valor de atreverse a ser distinto. Y te dirán, ¿que tú vas a misa los domingos? Pues sí, naturalmente, claro, por supuesto. ¿Que llevas 25 años casado con la misma mujer? Desde luego, naturalmente, claro que sí. Solo algunos hombres tropiezan 2 veces en la misma piedra. Con haber tropezado una, tengo suficiente. Puedes contestar, ¿verdad? Así que, atrevernos a ser distintos. Atrevernos a vivir una vida profundamente cristiana sin por eso aislarnos o vivir como en un gueto, como en una burbuja. Vivir insertos en la vida social, vivir insertos en la sociedad, pero con criterios profundamente cristianos. Y el segundo pasaje sobre este quinto punto de vivir en el mundo sin ser mundanos, que también puede ayudaros, es de la carta de San Pablo a los romanos. Dice San Pablo en Romanos 12:2, os exhorto, hermanos, a que presentéis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo. ¿Qué significa no os ajustéis a este mundo? No pretendáis ser como todos. No, que para que no se metan conmigo, yo intento pues hacer lo que dicen, lo que hacen todos. Y decir lo que dicen todos. Y opinar lo que opinan todos. No, de ninguna manera. Respetando a los demás y sus opiniones y su manera de vivir, y su parecer y sus costumbres, atreverse a ser distinto. Atreverse a pensar como piensa Cristo. Y a vivir como vive Cristo. Y a defender lo que defiende Cristo. Todo esto con amabilidad,
con alegría, con simpatía, pero al mismo tiempo con un gran coraje, con un gran coraje. Dicen que los salmones son los únicos peces que nadan río arriba, mientras que muchos peces están en el mar muy tranquilamente porque no experimentan ninguna fuerza contraria. El salmón disfruta nadando río arriba y va contracorriente, ya lo sabe él, pero eso le gusta. Ni se sale del río ni empieza a nadar hacia abajo, sino que bien metido en el río nada hacia arriba. Así vive la Sagrada Familia en Nazaret y así le pedimos al Señor que nos ayude a vivir nuestras familias cristianas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.